Clarita, Andrea, muy buenas noches compañeros, qué gusto de saludarles, qué gusto que estén en la clase notarial. Ya pues es un fenómeno que siempre me pasa en las últimas clases, que para mí son una de las más importantes a 100 alumnos para este tema, ¿verdad? Ya le decía yo en la otra sección, el examen de ustedes, su examen final, creo que está programado para el 30 de mayo, viernes 30 de mayo, ya les platicaré de este tema, primeramente Dios, en la otra semana que tengo clases con ustedes de manera presencial. Decía en la otra sección que afortunadamente nos quedan 4 clases, creo que con 3 ya adelanté bastante en la otra sección, ya con 3 clases creo que podremos salir, tal vez la de hoy, la del viernes y la del otro lunes, pero tentativamente, ¿verdad? Pero de ser necesario utilizamos todavía la clase del día viernes 16 de mayo. Este comentario que les hago es que el tema del protocolo es muy importante. Les decía que si vienen 10 preguntas en el examen final de 3 puntos cada una, pues seguramente van a venir 5 o 6 preguntas del protocolo, tal vez 1 o 2 o 3 preguntas del punto 9 y 10, que es el documento, el instrumento público, formas de medios de impugnación, falsedad, nulidad, y tal vez una pregunta de lo que es el primero y segundo semestre. Eso es lo que pienso, eso es lo que voy a hacer. El protocolo es muy importante, compañeros, es un tema, pues la verdad, importante, que no solamente les va a servir para su examen del día 30 de mayo, sino que para el siguiente semestre, para el 9º semestre, para el 10º semestre, y me atrevo a decirles con toda la propiedad del caso, para el resto de su vida profesional, cuando ustedes ejerzan como notarios, porque estoy siguiendo. David Tull, les soy sincero, David, terminé de calificar retrasadas, ya pasé notas de retrasadas. Este fin de semana califiqué 50 exámenes de la sección C y 50 exámenes de la sección D. De un universo de 576 alumnos, creo que son muy pocos exámenes los que he calificado para tomarme pues más o menos una idea de cómo van los resultados. Yo les ofrezco este fin de semana, voy a calificar duro, porque quiero que sepan ustedes sus notas lo más rápido posible, así que tal vez el lunes presencial, en la clase presencial, les comentaré cómo van los resultados. Solo puedo decirles, pero desadelantarme mucho, puedo decirles que hay un 40, una señorita, no recuerdo el nombre, en la sección C, hay un 37 en la sección D, y de ahí pues hasta ahorita creo que los promedios están entre 26 y 27 puntos, el promedio, ¿verdad? Vuelvo a repetir, hay notas muy altas y hay notas muy bajas, muy bajas, pero lógicamente es de las personas que definitivamente o llegaron a hacer el TIC Marín, pero alguien que respondió solo una pregunta, las demás las marcó así, no sé si las marcó por marcar, pero nada que ver con las preguntas, sacó 3 puntos, pero les digo, son 50 de una clase y 50 de la otra, para mí es muy poca, digamos, cantidad de exámenes para que yo tome una idea de cómo van los resultados. Pero sí hay muy buenos resultados y, como vuelvo a repetir, hay pues, resultados no satisfactorios. Pero hasta ahorita yo les digo que es un promedio de 26 puntos más o menos en los que he examinado, los que he calificado. Como les voy a repetir, no sé si posiblemente el fin de semana que califique ya varios, pues voy a decir, bueno, el promedio subió o el promedio bajó. Pero hasta ahorita sí, compañeros, solo me atrevo a decirles eso porque solo 100 exámenes, un poquito menos de 100, como unos 85 o 90 exámenes califiqué. Pero mi ofrecimiento es este fin de semana, me voy a sentar a descansar un poco y entonces voy a calificar los exámenes. Bien, ya hice este comentario al compañero que preguntó. El otro comentario es, vamos a ver ahora el protocolo, vamos a platicar acerca del protocolo, que es demasiado importante, ¿verdad? Vuelvo al tema entonces que vamos a ver hoy. El tema de hoy le denominamos nosotros el punto número 11 del programa, que le denominamos protocolo, también es registro notarial. Que se les quede en su mente, compañeros, desde hoy, cuando alguien les diga registro notarial, interprétenlo, véanlo, como que es el protocolo. El protocolo es el registro notarial. Cuando yo hacía preguntas directas y decía qué es el registro notarial, pues incorrectamente me contestaban que era la institución por medio de la cual los notarios se inscribían y se registraban.
incorrectamente es eso, porque el registro notarial es el protocolo. Ya daré mis comentarios, daré mis conclusiones, el por qué la palabra protocolo tendería a ya no utilizarse. Sin embargo, pues todos tenemos en la palabra, nosotros la palabra protocolo, sabemos qué es el protocolo, ahorita vamos a ver cómo se abre, cómo se apertura y esas formalidades que debemos de cumplir en el protocolo. Así que empezamos entonces diciéndoles que protocolo es igual a registro notarial y registro notarial es igual a decir protocolo. Y empiezo con los antecedentes. Antecedentes con respecto al tema del protocolo, al cuidado, al guardado, a la custodia, a la permanencia, finalidades del derecho notarial, que sabemos que es seguridad, valor y permanencia. La permanencia es el cuidado, la conservación, la perpetuidad de las escrituras del protocolo. Antecedentes del protocolo, compañeros, la pragmática de Alcalá. La pragmática de Alcalá, 3 países: España, Francia e Italia, ¿sí? Estos países, en la pragmática de Alcalá, pues lo que correspondía, lo que pedían era que se guardaran las escrituras matrices, que se conservaran, que se llevaran archivos, para que se pudieran conservar, para que se pudieran cuidar, para que tuvieran perpetuidad. Y ese es un antecedente histórico que tenemos con respecto al protocolo, ese cuidado, esa conservación. Yo decía en la otra sección que cuando nosotros hablamos de protocolo, estas son 2 hojas de papel sellado especial para protocolos, compañeros. Son 2 hojas que yo utilizo didácticamente, ¿verdad? Están pues aumentadas a un tamaño que no es el tamaño. Las tengo emplasticadas para que pueda yo aquí pues borrar, pueda hacer yo algunos comentarios con respecto al protocolo. Y estas son entonces 2 hojas de papel sellado especial para protocolos. Son 2 hojas cuyo valor es de 10 quetzales cada hoja, que las venden por lotes de 50 hojas, más nuestra comisión, que es de 10%, son 5 hojas las que nos regalan. De 50 hojas nos regalan 5 hojas y entonces nos dan 55 hojas. En múltiplos de 50 nos venden los lotes, y entonces a esto le llamamos nosotros hojas de papel sellado especial para protocolos. Esto no es el protocolo. El protocolo es esto. Cuando veamos la definición ya les voy a explicar, pero este es el protocolo: la colección ordenada, escrituras matrices, actas de protocolización, razones de legalización de firma. Aquí tenemos ya esta colección empastada, guardada, protegida. Aquí tenemos ya nosotros lo que se llama protocolo. Cuando decimos préstame el protocolo, debemos de entender que es esto lo que quieren. Este tomo, este libro, estas hojas empastadas, esto es el protocolo, la colección de escrituras matrices que nosotros guardamos. Y cuando decimos préstame una hoja de protocolo, ¿sí?, que no se debe hacer, que no es correcto que se haga, pero si se dice préstame una hoja de protocolo, estas son hojas de papel sellado especial para protocolos que utilizamos nosotros para hacer nuestras escrituras matrices, nuestras actas de protocolización y las razones de legalización de firma. Pero como también un antecedente histórico bíblico, compañeros, que me llamó mucho la atención, lo descubrí, o me lo enseñaron, o lo descubrí desde el año pasado. Hasta el año pasado lo comenté en clase, ahora se los comento a ustedes. En la Biblia, Jeremías capítulo 32, veamos este antecedente bíblico, un antecedente para mí, pues, del protocolo, de esa conservación, de la guarda, custodia, protección. Dice: comprendí entonces que era una orden de Yahvé. Compré, pues, ese campo a mi primo Anamel de Anatot, y le pagué como precio 17 siclos de plata. Después hice la escritura de contrato y la sellé. Busqué unos testigos y pesé la plata en una balanza. Enseguida tomé la escritura de compra, su ejemplar sellado y la copia abierta, según las prescripciones de la ley, y se la entregué a Baruch, hijo de Nerías, hijo de Masías, en presencia de mi primo Anamel.
de los testigos que habían firmado la escritura de compra y de todos los judíos que se encontraban en el patio de la guardia. Aquí, históricamente, miren lo importante es esta última parte, y de aquí les voy a explicar. Miren lo que decía: ya hizo el papel sellado, tuvo testigos, se hizo la escritura de compraventa, hubo ya ese deseo. Y miren lo que dice al final: delante de ellos di esta orden a Baruc: toma estos documentos, esta escritura de compraventa, el ejemplar sellado junto con la copia abierta, y colócalos en un cántaro de greda, a fin de que puedan conservarse por mucho tiempo. Eso significa, compañeros, que desde la época histórica bíblica ya estamos hablando nosotros de la conservación, del cuidado, ¿qué dice precisamente en Jeremías? Dice, para que se conserve por mucho tiempo. ¿Y qué tenemos como finalidad del derecho notarial? Es seguridad, valor y permanencia. La permanencia es el cuidado. ¿Por qué nos dicen que los empastemos, que los guardemos, que los conservemos? Que nosotros los notarios somos los depositarios obligados a cumplir con nuestra función notarial. ¿Por qué? De guardarlos, de protegerlos, de conservarlos, porque somos nosotros los obligados a ellos. Entonces, históricamente se dan cuenta ustedes, y bíblicamente también aparece ese antecedente histórico de que ya se pretendía conservar, guardar, proteger, y por mucho tiempo. Y vayan ustedes al archivo de Centroamérica y pidan un protocolo del año 1960, 1950, 1947, y les van a entregar el protocolo del notario, donde con letra caligráfica van a encontrar ustedes el fraccionamiento de los instrumentos públicos. Están guardados, están conservados, están protegidos, están empastados estos protocolos. Imagínense, hablemos de los años 50, estamos hablando más de ¿qué? Como 75 años que han transcurrido, y ustedes pueden ver una escritura. Esa es la muestra de que el protocolo se conserva, se guarda, se tiene a perpetuidad. Hay un fin que es la permanencia, que permanezca para siempre el protocolo. Ese es prácticamente el antecedente. Y luego tenemos etimología. Etimológicamente, protos viene del vocablo griego, protocolo, del vocablo griego que es protos, y colon o colatio. ¿Sí? Primero es protos, que significa primero en su línea, primero en línea. ¿Y por qué le llamamos así nosotros proto, primero en línea? Porque esta declaración de voluntad que está contenida en la escritura pública número 1, esta declaración de voluntad que está contenida en esta escritura pública número 1, es primero en su línea porque es la primera vez, porque esta es la matriz. Porque aquí es donde el notario hizo constar la declaración de voluntad de los otorgantes. Aquí se hizo constar por primera vez, y por eso se dice primero en su línea, porque aquí lo guarda, porque aquí lo conserva. ¿Y cuántas copias podemos obtener de esta escritura pública número 1 que tenemos guardada, conservada, protegida, que le damos permanencia? ¿Cuántas copias? Las que ustedes quieran. Podemos pedir un primer testimonio, un segundo testimonio, un tercer testimonio, podemos pedir copia legalizada. Aún, yo les decía a ustedes, pues así, ¿verdad? Metafóricamente hablando, nacemos, vivimos y morimos por el protocolo. Aún ya muertos, ese protocolo del notario que está fallecido, va usted al archivo de protocolos y pide el protocolo del notario del año 1976, lo buscan, está guardado, le dan su fotocopia y cuantas copias usted quiera de esa escritura pública. Por eso entonces, compañeros, estamos hablando de protos, primero en su línea. Es por primera vez donde se hace constar, donde se documenta, donde se cristaliza, donde se formaliza, donde se facciona por primera vez las declaraciones de voluntad, las manifestaciones de consentimiento, la creación de un negocio jurídico, de una relación contractual, de una relación negocial. Eso es lo que se hace constar. Por eso le dice protos, primero en línea. Colium o colatio. Colium, comparación. Colatio, cotejo. Dice entonces, primero en su línea, comparación y cotejo. Comparamos y cotejamos. Recordarán ustedes que les dije qué formas hay. Jeremías capítulo 32.
Bien, David Tull nos hizo favor aquí yo de verdad, compañeros, pues soy católico, pero les soy sincero, no puedo hablar de la Biblia con mucha propiedad, por eso me limité a decirles que era lo que la persona que me enseñó esto, que es muy católica y que conoce mucho la Biblia y me enseñó esto, me dijo que estaba en Jeremías 32, ya el compañero agregó versículos 10 y 11 de capítulo 32 de Jeremías. Pues muchas gracias, compañeros. Yo les soy sincero, cuando celebro un matrimonio evito hablar temas de la Biblia, temas religiosos, porque sé que muchas veces hay gente que conoce la Biblia, que maneja muy bien la Biblia, que la sabe interpretar, que sabe el versículo, el capítulo, no sé qué más hay, y entonces me voy a poner a hablar yo de temas de la Biblia cuando no lo puedo hablar con propiedad. Prefiero realmente que eso le corresponda posteriormente al sacerdote o a la persona que vaya pues, a celebrar el matrimonio religioso. Dicho esto, entonces, compañeros, con todo el respeto, muchas gracias a David por habernos agregado capítulo 32, versículos 10 y 11 de Jeremías. Bien, les decía entonces, compañeros, que aquí tenemos protos primero en línea, colio y colato, comparación y cotejo. Recordarán ustedes que un día les dije, hay dos formas de extender los testimonios. La primera forma es por el sistema de fotocopias. Se fotocopia la escritura pública, la ponemos en la fotocopiadora y delante nuestro, en presencia nuestra, se está reproduciendo la escritura. Ahí no tenemos que cotejar, ahí no tenemos absolutamente nada que hacer. ¿Por qué? Porque la fotocopia es fiel al original. Pero recuérdense que en los años en que se creó el Código Notariado 1943 y que nació a la vida ya con vigencia, no existían las fotocopiadoras. ¿Cómo nosotros fotocopiar una escritura si no habían fotocopias? Hasta muchos años después se modificó, a través de un decreto, se modificó el artículo 67, agregándole, ¿verdad?, el tema de que se podía fotocopiar. Pero antes era solamente transcripción literal de la escritura. Entonces lo que se hacía era copiar la escritura pública exactamente igual de lo que estaba en el protocolo. En el año 1976, 77, por ahí empezaron a venir las fotocopiadoras Xerox, que traían un cilindro con hojas especiales de fotocopia. Costaba 25 centavos cada fotocopia, de tal manera que eran 50 centavos en su anverso y reverso, o sea, la dúplex costaba 50 centavos. Y nos contaba un notario sus anécdotas que la secretaria de él le cobraba 5 centavos por el anverso y 5 centavos por el reverso, por transcribírsela. Le salía más barato. A él le costaba 10 centavos transcribir una escritura de una hoja, mientras que sacarle fotocopia eran 50 centavos de anverso y reverso. Imagínense ustedes, si era una escritura de 3 hojas, pues entonces tendría que gastar él un quetzal con 50 centavos. Pero si lo hacía su secretaria, transcrito, copiado literalmente, que le pagaba 10 centavos por hoja, eran 30 centavos. Se estaba ahorrando un quetzal con 20 centavos. Estoy hablando de la época de 1976, que a mí me consta esa época. El galón de gasolina costaba 45 centavos el galón de gasolina. Se pueden imaginar ustedes, pagar una fotocopia 50 centavos era un galón de gasolina. Por consiguiente, hagan ustedes la comparación de lo que en esa época se gastaba por una fotocopia. Ahora tenemos esa revolución tecnológica, tenemos esas maravillas de las impresoras láser, tenemos a nuestra disposición tanta herramienta digital, tanta herramienta tecnológica, que definitivamente, pues ya les voy a explicar cuando hablemos de las formalidades, lo de la escritura a mano. Pero a lo que voy es que se puede extender el testimonio con fotocopia legal, con fotocopia o a través de una transcripción. Y por eso les explico esto, por eso tiene razón de existencia este vocablo, sí, que viene del griego, colium o colato, comparación o cotejo. ¿Por qué? Porque cuando extendemos una escritura por el sistema de compulsado, decimos, se encuentran firmas de los otorgantes. Yo doy dación de fe, de que ahí están las firmas. Se encuentran las palabras ante mí, firma del notario que autoriza, y digo,
es primer testimonio de la escritura pública número 40, autorizada por el notario Jorge Mario Álvarez Quiroz, de fecha 14 de octubre del año 2024, que para entregar a Rubén Antonio Sandoval Sarceño, mire la palabra, lo importante que les voy a decir ahorita, debidamente confrontado con su original, extiendo, enumero, sello y firmo. ¿Qué es la palabra o las palabras mágicas que hacen diferencia con la fotocopiadora? Con la fotocopiadora solamente digo extiendo, enumero, sello y firmo. Aquí no. Aquí digo debidamente confrontada con su original, extiendo, enumero, sello y firmo. A eso se debe la comparación y el cotejo. Había que comparar, había que cotejar que lo que habíamos transcrito era lo mismo que estaba en la escritura pública. ¿Para qué? Para no cometer falsedad. Pero esa mala práctica de muchos notarios, de malos notarios, de los fraudulentos notarios, que utilizan esa forma de extender testimonios diciendo y dando fe, se encuentra firma de los otorgantes, se encuentra firma del vendedor y jamás, y tal vez, ni siquiera existe la hoja de papel sellado especial para protocolos. Por eso es que se quiere eliminar se quiere prácticamente expulsar del contenido del Código Notariado esa norma, esa parte del artículo 67 donde dice que se puede extender por el sistema de compulsado. Creo que lo mejor de la fotocopiadora. En fotocopia, ¿qué vamos a cotejar? Si en presencia nuestra se está reproduciendo la escritura. Así que, por eso les decía al principio, cuando ya no haya comparación o cotejo, pues, ¿por qué vamos a llamarle protocolo? Si proviene de protos, primero en su línea de comparación y cotejo. Entonces, compañeros, lógicamente aquí lo que estoy pensando yo es que lo que vamos a utilizar es la palabra registro notarial. Por costumbre nos va a quedar protocolo, es correcto, pero decirle a nuestros alumnos, cuando ya no exista la comparación y el cotejo, decirle a nuestros alumnos que proviene del griego protos y del vocablo, los vocablos colio y colatio, pues la verdad es que ya no tendría razón de ser, porque ya no estamos ni confrontando, ni comparando, ni cotejando nosotros en la escritura pública. Este es el tema de la etimología. ¿Sí? Bien. Creo que ya me... Bien, digo el último mensaje de David Tull, que el capítulo 32, bien. Si no tienen alguna pregunta, compañeros, con este tema, antecedentes, etimología, voy a la definición. Bien. Compañeros, en el tema de la definición, pues yo creo que solamente vamos a encontrar una definición legal. La definición legal es la contenida en el artículo 8 del Código Notariado. Ahí nos dice qué es el protocolo. Y pongan mucha atención porque después cuando vayamos a contenido voy a regresar a ese artículo 8. Y el artículo 8 nos dice y nos refiere lo siguiente. El protocolo, dice, es la colección ordenada de las escrituras matrices, de las actas de protocolación, razones de legalización de firmas y documentos que el notario registra de conformidad con esta ley. Quiere decir entonces, compañeros, que en el protocolo solo vamos a encontrar lo que ya les dije a ustedes cuando vimos el tema del documento notarial y el instrumento público. Recordarán ustedes qué vimos, qué tema fue lo que hablamos ahí. Pues les estoy diciendo a ustedes que son instrumentos protocolares, porque van dentro del protocolo, porque se escriben, porque se faccionan, se elaboran en hojas de papel sellado especial para protocolos. A eso le denominamos nosotros protocolo. La colección de escrituras matrices, actas de protocolización y razones de legalización de firma y otros documentos que el notario registra de conformidad con esta ley. Ya les voy a decir cuáles son cuando veamos el contenido del mismo. Pero lo que quiero explicarles es que solo esos tres instrumentos públicos caben dentro de la clasificación de instrumentos principales, llamados protocolares, llamados dentro del protocolo. Y los extraprotocolares, que ya saben ustedes, actas notariales, actas de legalización de firma y actas de legalización de fotocopias de documentos.
Pero para el protocolo solo caben 3, lo que tiene el contenido del artículo 8 del Código Notarial. Ese es el registro notarial. Y luego dice, el notario registra de conformidad con esta ley. Fíjense que hay un artículo, y les va a quedar a ustedes para que lo busquen dentro del testamento, dentro de los testamentos, para que tengan ustedes el deseo de buscarlo. Ya no se aplica mucho, mejor dicho, yo nunca lo he aplicado en mis 38 años de ejercicio profesional, nunca lo he aplicado. El testamento cerrado, dice la ley que el testamento cerrado lo hará el testador, lo insertará en una plica y el notario, en presencia del notario, el notario dice faccionará un acta en la cubierta del testamento cerrado. Hará constar que el testador inserta su testamento con todas las formalidades de ley, con todo lo que establece la ley, y dice la misma ley que el notario transcribirá esa acta notarial que él hizo en la cubierta del testamento cerrado, la transcribirá en el protocolo, en su registro notarial. Entonces el notario va a su registro notarial, hace un instrumento público, ¿sí? Y lo va a transcribir, hace la transcripción. ¿Para qué? Para guardar, conservar, proteger esa acta que está en la cubierta del testamento, se protege. ¿Por qué razón? Porque cuando se abra ese protocolo, ese testamento, cuando se quite, cuando el testador ya falleció, cuando lean, cuando vean qué tiene el contenido de eso, pues deberá de contener también el protocolo del notario que fraccionó esa acta notarial, deberá de estar transcrito en el protocolo. Eso que les estoy diciendo, lo que quiero es confirmarles que no está dentro de lo que dice el notario registra de conformidad con esta ley. El Código Notariado es de los años 60, el Código Civil es de los años 60, el Código Notariado es del año 1943, y entonces no existía en el Código de Procedimiento Civil ni el Código Civil anterior, no existía esa obligación del notario de transcribirlo en el protocolo. Eso es una norma posterior que lógicamente el notario registra de conformidad con el Código Civil, pero no de conformidad con el Código Notarial. ¿Sí? Eso es en el tema del registro notarial, cuando estoy hablando de la definición. Hoy los veo muy, bueno, hay 108 alumnos, hay 4 más que en la otra sección, les agradezco su presencia, pero hoy los veo muy callados. Antonio ya les ayudó Antonio, ya les dio a ustedes el artículo 959 del Código Civil, así que pues él les ayudó a que ustedes ya no lo buscaran, ¿verdad? El contenido del protocolo no está en el artículo 13. El artículo 13 son formalidades del protocolo. El contenido del protocolo está en el artículo 8. ¿Sí? Ese es el contenido. Ya vamos a ver el contenido, les voy a explicar cuál es el contenido del protocolo, que está en el artículo 8, ahí está claramente. ¿Sí? Muy bien, David, muchas gracias por su atención, ahí la de todos. Bien, vamos ahora entonces con el tema de apertura del protocolo. La apertura del protocolo, compañeros, quiero comentarles que yo les hago una diferencia administrativa, esta es para mí administrativamente, ¿verdad? La ley no lo dice, pero yo le hago una diferencia. La apertura del protocolo yo le llamo una apertura administrativa y una apertura documental o instrumental o formal. La apertura administrativa es la obligación que tiene el notario de pagar 50 quetzales anuales por la apertura del protocolo. Por el derecho de aperturar el protocolo, el notario paga 50 quetzales. 5 quetzales cuesta el formulario a través de un acuerdo de la Corte Suprema de Justicia, un acuerdo de la Corte Suprema de Justicia. El formulario vale 5 quetzales, se baja en línea, se cancela en el bandural. Los 55 quetzales y el notario ya quedó con su protocolo aperturado, ya tiene aperturado su protocolo, y por eso el artículo 11 contiene lo siguiente: cuando pagamos los 50 quetzales, a eso le denomino yo
la apertura del protocolo administrativamente pagamos nuestros 55 quetzales y tenemos nuestro derecho de apertura del protocolo. Dice el artículo 11, los notarios pagarán en la tesorería del organismo judicial 50 quetzales cada año por derecho de apertura del protocolo. Los fondos que se recauden por este concepto se destinarán a la encuadernación de los testimonios especiales enviados por los notarios al Archivo General y a la conservación de los protocolos. Compañeros, desde hoy se los digo, del artículo 8 al artículo 28 del Código Notariado, por lo menos ahorita, ya en la última clase les diré los artículos que necesito que lean, pero ya desde hoy les digo, del artículo 8 al artículo 28 es obligatorio que lo estudien. Y esta pregunta la he hecho siempre, ¿sí? Esta pregunta del artículo 11, léanlo bien, estudienlo bien, siempre la hago, ya sea como falso verdadero o como selección múltiple, pero siempre la hago, cualquiera de las variantes bien. Entonces, vuelvo a repetir, este es lo que yo le denomino apertura del protocolo, una apertura administrativa, ¿sí? Y luego viene para mí lo que yo le llamo la apertura documental, instrumental o formal. Dice el artículo 12, el protocolo se abre con el primer instrumento que el notario autorice, el que principiará en la primera línea del pliego inicial. Esta es la apertura del protocolo. Cuando hacemos la escritura pública número 1, este se hizo el 8 de enero del año 2000, este es del año 2008, 8 de enero del año 2008, esta es la apertura formal, la apertura instrumental, la apertura documental, porque aquí estamos nosotros aperturando nuestro protocolo, ¿sí? Entonces tenemos dos formas de aperturar el protocolo, la administrativa y la instrumental, la formal o también documental, ¿sí? Es la apertura del protocolo, artículo 12 del Código de Notariado. Contenido. Ya apuntaron artículo 11, apuntaron artículo 12. Contenido del protocolo. ¿Cuál es el contenido del protocolo? Les dije que lo iba a aclarar y les iba a explicar. El contenido del protocolo, compañeros, el artículo 8 del Código de Notariado establece y dice que el protocolo es la colección ordenada de escrituras matrices, actas de protocolización, razones de legalización. Eso forma parte del contenido. Pero además dice, y documentos que el notario registra de conformidad con esta ley. ¿Y qué otros documentos registra? ¿Qué otros documentos están dentro del contenido del protocolo del notario, o sea, del registro notarial? Está en orden de creación de estos documentos notariales, está la razón de cierre, que se hace el 31 de diciembre, ya lo vamos a ver. Después, el índice del protocolo y por último, los atestados. Eso es el contenido del protocolo. Si yo pregunto, ¿cuál es el contenido del protocolo? Son escrituras matrices, actas de protocolización, razones de legalización de firma, razón de cierre, índice y atestados. Y otros documentos que el notario registra, tal como lo decía el compañero aquí, el artículo 959 del Código Civil, donde establece qué se hace con la cubierta del testamento, que debe de transcribirse obligatoriamente en el registro notarial, en el protocolo del notario. Ese es el contenido del protocolo, ¿sí? Sí, Catherine Martín, el protocolo, artículo 12. Catherine Martín, correcto. Vamos con las formalidades del protocolo. ¿Cuáles son las formalidades del protocolo? Aquí, compañeros, fíjense que nos vamos a ir al artículo 13 del Código Notariado, lo vamos a ir platicando despacio para que veamos qué formalidades, porque a partir de hoy, ustedes deben de cumplir con esas formalidades que contiene el Código Notariado, con esas formalidades que nosotros debemos de cumplir. Y precisamente por eso hay una inspección
anual o inspección que le hacen al notario de su protocolo, se lo revisan para determinar si el notario está cumpliendo con esas formalidades que contiene el artículo 13, con las formalidades del artículo 29, con las formalidades del artículo 31, que son formalidades, requisitos esenciales del instrumento público. ¿Cuáles son los requisitos esenciales del instrumento público? Artículo 31 del Código Notariado. Preguntaré alguno de los requisitos. ¿Cuáles son los requisitos esenciales del instrumento público? Artículo 31 son los que están ahí en el artículo 31. Contenidos. Ahí en ese artículo son formalidades o requisitos esenciales del instrumento público. Y luego venimos y dice el artículo 13. En el protocolo deben llenarse las formalidades siguientes. Y tenemos un listado de 7 numerales. Empecemos con el 1. Dice, los instrumentos públicos, hablo de instrumentos públicos, ¿verdad? Ya saben cuáles son. Los 3 que van dentro del protocolo y los 3 que van fuera, y los 2 que van fuera del protocolo. 2 les digo porque son actas notariales y las actas de legalización, que las divido en legalización de firmas y legalización de fotocopias de documentos. Pero por favor, compañeros, entendamos esto, entendamos así, ¿verdad? Aquí dice los instrumentos públicos, entonces dice, se redactarán en español y se escribirán a máquina o a mano de manera legible y sin abreviaturas. Vuelvo a repetir, tanto los instrumentos que van dentro del protocolo como los que van fuera del protocolo se redactarán única y exclusivamente en idioma español. La ley de extranjería, la ley de nacionalidad, el código notariado, la ley del organismo judicial, la constitución política de la República de Guatemala contienen claramente diciendo que el idioma español es el oficial en Guatemala. No se puede redactar el instrumento público en ningún otro idioma, ni en lenguas vernáculas, no se puede más que en idioma español. Aún en el ejercicio del principio de la función de extraterritorialidad de la función notarial, el notario cuando va fuera del país no tiene más que redactar el instrumento público en idioma español. Y precisamente por eso dentro de los requisitos esenciales del instrumento público está el auxilio de un traductor jurado o de preferencia o un intérprete cuando la persona que ignora el español va a otorgar un instrumento público. El notario se auxilia de un traductor jurado para los efectos de la redacción del instrumento que debe redactarse en idioma español. ¿Sí? Ahí lo dice claramente. Y dice, se escribirá a máquina o a mano de manera legible. Bueno, en la nueva ley de notariado, una de las que creo yo que van a tener que presentarse una nueva, porque esta lleva demasiadas enmiendas, pero lo que les quiero comentar es que ya llevaba como novedad suprimir que las escrituras públicas se hagan a mano de manera legible. Desafortunadamente, lo digo, en los colegios, escuelas, institutos públicos se dejó de utilizar la caligrafía, ya no hay, digamos, la intención por parte de los maestros que los alumnos tengan una buena caligrafía, y entonces, compañeros, hay letras que realmente cuesta mucho poderlas entender, poderlas leer, entonces lógicamente quieren suprimir esto. Aunado a esto, no solamente por la mala letra, sino que aunado a esto, ya lo dije, tenemos a nuestra disposición una serie de herramientas tecnológicas, digitales, computadoras, impresoras láser, que eso nos hace a nosotros mucho más fácil la redacción de los instrumentos públicos. Creo que todos estamos ya pues embarcados en el tema digital, en el tema de las computadoras, en el tema de las impresoras, y entonces lógicamente los instrumentos públicos, ¿por qué no decirlo? Qué mejor que se hagan, se redacten a máquina con impresoras, pues ahora que lo contiene así el código notariado. Y por último dice este numeral 1, sin abreviaturas. No se puede utilizar abreviaturas. No podemos utilizar abreviaturas cuando hacemos una escritura pública. La única abreviatura
que está autorizada es cuando se celebra una sociedad anónima, cuando se constituye la sociedad anónima y se le va a poner su nombre comercial. Entonces ponemos, por ejemplo, digamos, el nombre comercial es Demos, pero su abreviatura como nombre comercial será Demos S.A. Esta es la única S.A., la única abreviatura que permite que nosotros redactemos en el protocolo. ¿Por qué? Porque este Demos S.A. va a ser el nombre comercial que utilizará la sociedad anónima S.A. Esto lo va a permitir. Pero de ahí, en los exámenes que yo les haga, cuando diga que haga la escritura pública donde comparece don Carlos Urbina en representación legal de Carburantes Sociedad Anónima, esa sociedad anónima tiene que escribirlo Sociedad Anónima. Este apóstrofe que he visto yo a veces que le ponen aquí, yo sé que es que, pero esto no lo pueden utilizar porque las abreviaturas son prohibidas en el protocolo. En cualquier instrumento público no lo podemos utilizar, ¿sí? Cualquier instrumento público prohibido la utilización de abreviaturas. Pamela. Correcto, gracias Pamela. Solo la sociedad anónima. La otra, cuando le ponemos responsabilidad limitada, no, porque no va a utilizarlo como razón social. Entonces esa sería, por ejemplo, Cooperativa de Campesinos RL. Esa es responsabilidad limitada, no vamos a utilizarla o no nos van a permitir, porque aquí no hay razón social, ¿verdad? Aquí la responsabilidad limitada es diferente a la sociedad anónima. Así que solo en el tema de la sociedad anónima, ¿sí? Aunque yo, Begalí, le confieso, una escritura bueno, no la hice yo, no la fraccioné, pero una escritura de constitución de una responsabilidad limitada he visto. Y si ustedes van al registro mercantil, pues el mayor número de inscripciones de sociedades son de sociedades anónimas. Ya la responsabilidad limitada, está la comandita simple, esas sociedades pues yo creo que ya no son utilizadas. Las razones, de verdad que las desconozco. Su profesor de Derecho Mercantil es el que les va a ir pues sacando de tantas dudas que pueden tener ustedes con respecto a las sociedades anónimas. Bien, vamos entonces al numeral 2 del artículo 13, ¿verdad? Bien. Dice, los instrumentos llevarán numeración cardinal y se escribirán uno a continuación de otro por riguroso orden de fechas y dejando de instrumento a instrumento solo el espacio necesario. ¿Qué significa aquí, compañeros? Nosotros vamos a utilizar, dice que llevará numeración cardinal y vamos nosotros a utilizarlo así, casi siempre lo utilizamos. Les quiero comentar, no es obligatorio que ustedes el número lo pongan en paréntesis, no dice la ley que debe de hacerse en letras y números, no lo dice. Sin embargo, la ley dice que si hay discrepancia entre lo escrito en letras y lo escrito en números, se tendrá a lo escrito en letras, ¿sí? Si el notario por un error aquí hubiera puesto número 2, pues se debe de entender que la escritura es la número 1, porque dice que si hay discrepancia entre lo escrito en letras y lo escrito en números, se tendrá a lo escrito en letras, ¿sí? Ese es el único caso, pero no es obligatorio tampoco, ¿sí? Mirarán ustedes escrituras que le ponen número 1. La ley no dice que titulen el número, ¿verdad? Así que si ustedes solo quieren iniciar con 1, suficiente, ¿verdad? Yo, pues ya por costumbre de tantos años y en la entidad donde yo fracciono las escrituras, los contratos y todo, pues ahí se ha puesto número 1, número 2, número 3, así se va numerando, pero no es obligatorio que se le ponga el número. Lo que sí es que tienen que llevar un riguroso orden de fechas y de números, que
De tal suerte que la número 1 es del 15 de septiembre, la número 2 puede ser del 15 de septiembre, la 3 del 15 de septiembre. Lo que no puede ser es que la 4 sea del 14 de septiembre. Es por riguroso orden de fechas. No se puede, ¿sí? No podemos alterar la numeración, ni tampoco podemos alterar las fechas. La numeración, si alteráramos la numeración, si por un error hacemos el mismo día 2 escrituras número 3, tenemos que ir ante un juez de primera instancia a utilizar esa institución que establece el código de notariado, que le llamamos enmienda del protocolo. Va el notario, presenta su escrito, dice que cometió un error, el juez va a determinar el error que cometió, tiene 2 escrituras número 3, y el juez en su acta judicial, en su diligencia judicial, hará constar el error y el notario lo guardará en sus atestados. ¿Para qué? Para que en una eventual revisión o en cualquier momento, ¿verdad?, de la existencia de 2 escrituras número 3 del mismo notario del mismo año, pues el notario tenga su constancia que él cumplió con la enmienda del protocolo, ¿sí? Por eso debe ser en riguroso orden de fechas. Luego, ya les expliqué, ¿verdad? No puede haber, algún notario resolvía el problema poniéndole 3A o a veces hasta 3B, pero eso no es correcto. El artículo 96 dice claramente, cuando se incurren los errores siguientes, hay que ir ante un juez de primera instancia. Vamos a ver. Israel, si el notario solo lo escribe y no pone números, ¿hay algún inconveniente? No, Israel. Entiendo su pregunta, que si el notario solo pone 1, es correcto, no hay ningún problema. La ley no dice absolutamente nada que sea obligatorio número, que sea obligatorio letras y número. Lo que sí dice, vamos a ver el numeral 4 y ahí lo voy a explicar para que nos falta el numeral 3. Dice, el protocolo llevará foliación cardinal escrita en cifras. Foliación cardinal, o sea, vamos a foliar el protocolo. Tenemos que cumplir con foliar el protocolo, ¿sí? El protocolo entonces va a llevar su foliación cardinal, así, 1, 2, ¿sí? Aquí lo tenemos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, así vamos a ver. Solo se va a interrumpir esta numeración cuando tengamos que protocolizar algo, porque tenemos que ocupar folio, ¿verdad? Entonces tenemos que darle folio a las hojas que protocolizamos, pero de ahí todas las hojas del protocolo van a ir con su número, ¿sí? Con un folio. Veamos este protocolo. Este protocolo, si vieron ustedes aquí, tiene su foliación. Si miran ustedes aquí, tiene su foliación. Miramos aquí, tiene su foliación. Miramos aquí, tiene foliación. ¿Sí? Está foliado el protocolo. ¿Dónde se va a foliar? Yo decía en la otra sección también, compañeros, que la ley no dice dónde lo vamos a foliar, ¿verdad? Solamente dice que debe de llevar foliación cardinal. 1, 2, 3, 4. Ustedes lo pueden poner aquí, lo pueden poner en medio, lo pueden poner aquí, lo pueden poner aquí, lo pueden poner aquí. El tema es que la ley no dice dónde. Ahora, me preguntan a mí, si miran los folios, los protocolos, ¿por qué lo pongo yo aquí? Yo lo pongo aquí, la mayoría de notarios aquí, porque este folio lo que nos va a servir es para cumplir con la columna del índice del protocolo, que dice el artículo 15, el índice contendrá 5 columnas, y la última columna dice folio en que principia la escritura. Entonces, si nos dice que la escritura 14 comienza en el folio 17, pues entonces es más fácil en el protocolo buscarla de esta manera, los folios, y ahí vamos a encontrar. Nos vamos al folio 16 para buscar la escritura número 14. O buscamos la escritura 200, si la 200 dice que está en el folio 415, entonces vamos a buscar el folio 415 y o
pues, a mi percepción, creo que esta es la mejor manera o la forma más fácil de poder buscarlo. Pero por supuesto lo pueden poner aquí, lo pueden poner aquí, 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 donde ustedes quieran. Lo que es importante es cumplir con lo que dice el artículo 13 del Código Notariado en el numeral 3. Luego dice numeral 4. En el cuerpo del instrumento, las fechas, números o cantidades se expresarán en letras. Y de lo que viene en adelante, lo que preguntaba uno de los compañeros es entonces el por qué se entiende que podemos hacerlo, ¿sí? Que podemos ponerlo en letras y entre paréntesis, porque miren, dice, en el cuerpo del instrumento, las fechas, números o cantidades se expresarán en letras. Todo lo que vamos a escribir tiene que ir en letras, pero miren lo que dice después. En caso de discrepancia entre lo escrito en letras y cifras, se estará a lo expresado en letras. ¿Qué significa? Que aquí lo está diciendo la ley, que la mayoría de notarios por costumbre van a poner entre paréntesis el número. Pero dice la ley que la discrepancia entre lo escrito en letras y en números se tendrá a lo escrito en letras. Quiere decir que si el notario se equivocó y le puso 2, tenemos que entender que la escritura pública es la número 1 y hacemos caso omiso del número 2. Si ustedes en el registro de la propiedad, cuando presentan una escritura, dice que don Carlos vende la finca número 10, pero entre paréntesis puso 11, el operador al momento de chequear la finca, si la finca es la 10, la que se está vendiendo, pues esto lo va a dejar como correcto. Pero si fuera al revés, si la finca correcta fuera la 11, entonces aquí estaría incorrectamente mal señalada o documentada la finca y por consiguiente la misma tendría que ser suspendida porque no coincide la propiedad que se está haciendo constar. Ese es el tema del artículo. Permítanme, vamos a ver. Esta era la respuesta para Israel Moore, ¿verdad? Si el notario solo lo escribe y no pone número, no hay inconveniente, ¿no? Y había preguntado a alguien que si lo que escribía en letras estaba incorrecto, pues lógicamente se tiene algo incorrecto. Si está correcto en letras y no en números, pues lo correcto va a ser lo de las letras. Y Johanna Rodríguez pregunta, entonces si tiene 3 actas notariales y del mismo día sería, por decir, misma fecha, sería 3, 4, 5. Bien, Johanna, solo empiezo por comentarle. Recuerden que las actas notariales van fuera del protocolo, esas no llevan número. Entonces, si se refiere a esos números, las actas no llevan número. Lo que va dentro del protocolo son las escrituras públicas, y esas si fueran números, si llevaran números, sí, ¿verdad? Entonces, del mismo, entiendo lo que usted me dice, Johanna, es que si tienen 3 escrituras y del mismo día, sería por decir misma fecha, sería 3, 4 y 5. Si hablamos de escrituras públicas, sí, ¿verdad? Puede ser 3, 4, 5, 6, 7, 8, la 9 y la 10, pueden ser todas del día de hoy, ¿sí? Y puede ser unas 30 escrituras del día de hoy. Ahora con la tecnología sí lo creemos, ¿verdad? Con la tecnología que se imprime una escritura en 5 minutos, ingresa datos y imprime, sí se puede creer que hacen unas 30, 40 escrituras, ¿verdad? Antes, cuando las mismas había que escribirlas, pues hablar de 40 escrituras de unas 10 hojas cada uno, realmente era humanamente imposible, ¿verdad? Pero, Johanna, si usted me pudiera ampliar su pregunta, yo con mucho gusto se la respondo, porque dice del mismo día, sería por decir misma fecha, sería 3, 4 y 5. Aquí lo que dice el riguroso orden de fechas es que, digamos, la 3, la 4, la 5 y la 6 son de fecha de hoy. La 7 tendría que ser con fecha de mañana, ¿sí? O sea, 6 de mayo, pero la 6 no podría ser de fecha 4 de mayo, por eso dice en riguroso orden de fechas, ¿sí? No podemos hacer nosotros la 5 con fecha de hoy y la 6 con fecha de ayer, ¿sí? O sea, hoy podemos hacer 10, 20, mañana vamos a hacer otras 5, otras 6, con fecha del 6 de mayo, y así en orden riguroso de fechas, dice la ley, ¿sí? Muy bien, gracias, Johanna, le agradezco mucho, creo que sí
Lo expliqué entonces, muy bien. La discrepancia, ¿verdad? Ya les expliqué, si dijera aquí 10, 11, ya sabemos que atendemos a lo que está en letras. Bueno. Por último dice, los documentos que deban insertarse o las partes conducentes que se transcriban se copiarán textualmente. Voy a explicar esto que es muy importante. Dice, los documentos que se deban insertar o las partes conducentes que se transcriban se copiarán textualmente. Bien, cuando hablamos copiar textualmente, cuando hablamos copiar literalmente, significa que lo que estamos copiando, lo que vamos a copiar, si está en números, lo ponemos en números, porque estamos aclarando de que se está copiando textual y literalmente. ¿Sí? Eso es lo que vamos a hacer. ¿Se pueden imaginar ustedes, ya les voy a explicar el artículo, se pueden imaginar ustedes una resolución, un auto de un juzgado que se deba de transcribir y que diga con base en las leyes citadas y en lo que para los efectos establecen los artículos 14, 18, 25, 26, 67, 61, 77, 78, 108, 109, 114, 215, que fueran 22 artículos la cita de leyes? Tendría que ponerse entonces 32, 33, 34, todo en números, perdón, todo en letras, de acuerdo a lo que dice la ley. Entonces, a lo que se refiere este numeral es que todo lo que ustedes digan, lo que copiado textual o lo que copiado literalmente dice, entonces se va a copiar. ¿Cómo están? Números, cifras, cantidades, si están en números, pues en números lo vamos a poner. Hago esta salvedad, ¿por qué razón? Porque cuando nosotros, por ejemplo, los bancos, obligan al notario que cuando otorgue una escritura pública dice que debe de transcribir el acta del comité de crédito donde se autorizó el préstamo. Y recuérdense que ahí van cantidades, el interés, el área de la finca, la descripción de la finca, las colindancias de las fincas, la forma de pago, el plazo, lleva muchos números. Entonces el notario dice, tengo a la vista el acta de fecha tal del comité de crédito del Banco Agromercantil, la que copiada literalmente dice 2 puntos y la copian literal. Si hay cantidades, cifras, 18% de interés anual, lo van a poner el 18. Eso es transcripción literal. Y luego hay un artículo muy importante que les voy a referir. En el Código Procesal Civil y Mercantil. Código Procesal Civil y Mercantil. Artículo 324. Código Procesal Civil y Mercantil. También el acta de inventario del proceso sucesorio, si hubiera que transcribirlo, pues se transcribe de esa manera, ¿verdad? Literalmente. Pero el que les quiero dar como ejemplo dice, artículo 324. Llenados los requisitos correspondientes, el juez señalará al ejecutado el término de 3 días para que otorgue la escritura traslativa de dominio. En caso de rebeldía, el juez la otorgará de oficio, nombrando para el efecto al notario que el interesado designe. Lo que me interesa es esta parte final. Dice lo siguiente, porque este es por mandato judicial, ¿sí? El juez ordena, mandato judicial, mandato legal. Aquí la ley ordena, y miren lo que dice. En la escritura se transcribirá. Cuando habla de transcripción está hablando de literalidad. Transcribir es textualmente. Entonces dice, en la escritura se transcribirán el acta de remate y el auto que apruebe la liquidación. Eso significa que el auto que aprueba la liquidación lleva cita de leyes, lleva una cantidad grande de artículos. Entonces, ¿qué va a pasar? Que el notario va a transcribirla, y cuando la transcribe, si hay 20 artículos, en número los 20 artículos, pues en número los va a transcribir, porque eso es copia literal, copia la transcripción, la literalidad, tal y como lo establece el código. Lo que se hace es poner comillas, se cierran comillas y ustedes ya transcribieron. Ahí sí se permite que vayan las cifras, que vayan los números, cantidades, que se pongan en números, porque la ley dice claramente numeral, sí.
el acta de inventario también del proceso sucesorio. En el tema del acta de inventario, sí, siempre que se tenga que transcribir el acta de inventario, ¿verdad? Pero regularmente el acta de inventario o algunas actas, lo que dice la ley es que deben de protocolizarse. Entonces se van a guardar y se van a conservar, no se transcribe, ¿sí? Si hubiera transcripción, sí tendría que hacerse en la forma y en la manera que yo les estoy diciendo. ¿Alguna pregunta hasta aquí, compañeros? Bien, les comento que en la otra sección tuve un poquito de más tiempo, pero llegué hasta aquí, hasta el numeral 5, porque sí hubo mucha pregunta, entonces me atrasé un poco. Con ustedes estoy prácticamente empatado con la otra sección, así que muchísimas gracias por su tiempo. Estamos a las 8:10 de la noche. Muchas gracias por su tiempo, por haber compartido conmigo esta clase. Los estaré saludando el día viernes, primeramente Dios, a las 6:15 de la tarde para continuar con el desarrollo del tema del protocolo. Me encantaría que leyeran ustedes del artículo 8 al 28 para que en la otra clase me hicieran más preguntas y pudiéramos de alguna manera pues, ir compartiendo pues, todos los temas estos del protocolo. Muchísimas gracias, compañeros, muy buenas noches, bendiciones para todos. Primeramente Dios, los veo y los saludo el día viernes por esta vía. Gracias.